antes de que este país declarara la independencia de Inglaterra, hubo otra guerra. Y esa guerra tiene por nombre la Guerra Francesa y India, the French and Indian War. Y esa guerra duró 7 años y se estaba peleando Inglaterra y los colonistas, las personas que estaban viviendo ya en este país, contra Francia y los indios nativos. Y se estaban peleando para mantener control o para tomar control de un río en el valle de Ohio. Y era importante establecer control de ese lugar porque la persona o el país que tomara control iba a dominar la economía, los cambios que se estaban haciendo con los barcos en los negocios que se estaban dando en ese tiempo. Los primeros 4 años, Francia y los indios nativos les estaban ganando, pero bien mal a Inglaterra. Y en una batalla, en el 1758, un coronel de las fuerzas británicas, por el nombre de George Washington, estaba en una batalla en cual él estaba perdiendo. Recordemos, George Washington logró ser el primer presidente de Estados Unidos. Así es. Pero en ese entonces todavía no existía este país, en ese concepto. So, él era un soldado para las Fuerzas Armadas de Inglaterra. Y en esta batalla en cual él estaba perdiendo, llegó la noche, o estaba ya llegando la noche. Y él y sus soldados escucharon que estaba llegando otro grupo. Pensando que eran los franceses, ellos comenzaron a atacar. Y ese grupo, el otro grupo, los atacaron para atrás. Y no era hasta un poco que se dieron cuenta que el otro grupo que había llegado eran soldados británicos que llegaron para ayudarles a ellos. Y entre ellos se estaban matando. Eso hoy en día se refiere en inglés friendly fire, juego amistoso. Y hoy, hermanos, quiero que analicemos un aspecto, una parte interesante de la vida y de la historia de David. Como ustedes sabrán, Saúl era el primer rey de Israel. Él se alejó de Dios y Dios nombró a David como el próximo rey. Pero antes de que David pueda tomar poder, él se alió a Saúl para ayudarle a él. Pero Saúl, dándose cuenta de que David iba a ser rey, comenzó a perseguir a David. Y Saúl, hermanos, no se quiso ceder en seguir a David. Y David ya había tenido varias oportunidades de tomarle la vida a Saúl. Y nunca lo hizo. Pero de ahí vamos a recoger la historia. Quiero que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27. Versículo 1. Con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escaparme de sus manos. Quiero que entendamos algo, hermanos. David está cansado. Yo creo que él tiene mucho miedo. Él
tiene en su mente que uno de estos días Saúl lo va a agarrar. Y cuando lo agarre, lo va a matar. Recordemos, hermanos, que Saúl iba en un punto en la historia del reino de él, iba a matar a su hijo Jonatán. A Saúl matar a David no iba a hacer nada para él. Y el temor que tenía David entonces causa que David busque refugio ¿a dónde? Con el enemigo de Israel. David mató a Goliat. ¿Y a cuál fuerzas armadas pertenecía él? A los filisteos. David mató al soldado número 1 de los filisteos y ahora está buscando refugio entre ellos. Acompañados de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquís. Cada hombre había llevado su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquís: si en verdad cuento con su favor, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo para vivir allí. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva contigo en la capital del reino. Aquel mismo día Aquís le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Eso no era solamente un momento. David estuvo viviendo entre los filisteos por 1 año y 4 meses. Saltamos al versículo 12. Aquís, por su parte, confiaba en David y se decía: David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda me recibirá para siempre. En las Fuerzas Armadas hay un concepto que se llama the fog of war, la neblina de la guerra. Y la idea atrás de esa frase es que cuando uno está peleando en batalla, hay mucho caos y hay muchas cosas que están pasando y puede ser difícil poder reconocer quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Anteriormente, este país, por razones obvias, no les gustaba decir cuántas personas en guerras morían por mano de una amistad, de sus propios soldados. Muchas veces lo que ellos decían es que máximo, el porcentaje de soldados que morían a mano propia eran 2%. Pero se comenzó a hacer más investigaciones acerca de esto. Y en la guerra del Golfo, ellos se dieron cuenta que el 17% de todas las personas que murieron en las Fuerzas Armadas de este país fueron a mano propia. Murieron como 400 y algo, hermanos, de soldados. Y de esos 400 y algo que murieron total, casi 100
eran por mano propia. Seguimos en 1 de Samuel, capítulo 28. Por aquel tiempo, los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Aquís le está diciendo a David: vamos a ir a pelear contra Israel, gente. Y tú y tus soldados me van a acompañar a mí. ¿Y qué les dice David? Está bien, respondió David. Está bien, respondió David. Ya verá usted de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Hermanos, necesito que tomen este concepto. Samuel había ungido a David como el próximo rey. Rey de Israel. David ya había peleado para Israel y ganado muchísimas batallas para Israel. El temor lo llevó a David a los filisteos, y por lealtad a este rey, cuando el rey le dijo: tú vas a pelear conmigo contra Israel, David no solamente le dice sí, le dice: vas a ver lo que puedo hacer. El rey de Israel va a pelear contra Israel. Ya Samuel había muerto, versículo 3. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Rama, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los mediums y a los espiritistas. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Entonces, cuando vio Saúl el ejército filisteo, le entró tanto miedo que se descorazonó por completo. El temor, otra vez, hermanos, el temor. Saúl vio las fuerzas armadas de los filisteos y le entró miedo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueño, ni en el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a un Midian para que yo vaya a consultarla. Pues ya hay una en Dor, le respondieron. El poder del temor. Vamos a 1 Samuel capítulo 29. 1 Samuel capítulo 29. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acompañaron junto al manantial que está en Israel. Los jefes de los filisteos avanzaban en campañas de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquís y de David, sus hombres. Son los soldados filisteos y los líderes están adelante, y Aquís y David están atrás. ¿Okay? Eso es lo que está pasando. ¿Okay? Versículo 3. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los comandantes filisteos. Aquís les respondió: ¿no se dan cuenta de que este es David,
quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de 1 año que está conmigo y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los comandantes filisteos, enojados con Aquís, le exigieron: despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de estos soldados? ¿Acaso no es este David por quien danzaban y en sus cantos decían: Saúl mata a sus miles, pero David a sus 10,000? Ante esto, Aquís llamó a David y le dijo: esta conversación, hermanos, es tan interesante. Aquís le dice a David: tan cierto como que el Señor vive, tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañes en esta campaña. Desde el día en que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no hagas nada que le desagrade. Y miren cómo responde David. Pero ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. Pero ¿qué es lo que ha hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto usted en este siervo suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor el rey? ¿A quién se está refiriendo David? A Israel. El rey prometido se está enojando porque no lo están dejando pelear contra Israel. Ya lo sé, respondió Aquís. Para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los comandantes filisteos han decidido de que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántate mañana temprano, tú y los siervos de tu Señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que el día siguiente, David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Había un joven por el nombre de Pat Tillman. Pat Tillman estaba siendo reclutado para poder jugar fútbol americano. Había sucedido el 9/11 de 2001, cuando los terroristas atacaron este país con las avionetas. Y Pat Tillman había sido ofrecido un contrato grande para jugar para los Arizona Cardinals. Y en lugar de aceptar ese contrato, él decidió registrarse como un soldado para las Fuerzas Armadas. En abril 22 del 2004, desafortunadamente, él murió. Unas horas después de que él había morido, los líderes se dieron cuenta que él había sido matado por mano amistosa, por los soldados propios de uno. El protocolo es que cuando eso sucede, las Fuerzas Armadas tienen que notificar a la familia inmediatamente para que ellos sepan que eso es lo que sucedió. Pero en lugar de hacer eso, ellos demoraron 5 semanas.
Y cuando investigaron qué es lo que había sucedido, lo que ellos se dieron cuenta es de que era bien probable que Tillman estaba lo suficiente cerca de a donde le estaban disparando que él podía ver quién le estaban disparando. Y no solamente eso, cuando él murió, lo que ellos hicieron es le quitaron su ropa y lo quemaron. Y después, para continuar de mentir qué había sucedido, la historia que le habían dicho o que le querían decir al presidente de los Estados Unidos, porque se le iba a dar un metal para honrarlo a él, que él había muerto en una batalla virrosa contra el enemigo. Pero si no fuera por un general de alta posición que le dijo al presidente George W. Bush, que la historia que se le estaban diciendo a él Era cierta. a lo mejor no era cierta. Hermano, la pregunta es fácil. ¿Contra quién estás batallando tú? Hoy. ¿Contra quién estás batallando tú? ¿Contra tu esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá? ¿Contra la iglesia? ¿A quién estás batallando? La gracia de Dios es grande, hermanos. Yo sé que la mano de Dios estaba en esa conversación de los filisteos que no permitieron que David peleara. Yo honestamente, hermanos, no pienso que si David hubiera peleado en esa batalla, él no se hace rey. Se hace otro Saúl. Si se hace rey, sería otro Saúl. Pero él no peleó, aunque David quería pelear contra su propia gente. Por la edad que él tenía a este rey. No es que él quería matar a su gente, hermanos, pero la lealtad que él tenía hacia esta otra persona lo puso en una posición a donde él estaba dispuesto a comprometer todo. Y Dios metió mano y dijo: no, David, yo te he llamado para ser rey de tu pueblo, no para matarlos. Hermano, Dios te está llamando a ti para servir a su pueblo. Amén. Para que tú puedas servir a tu familia. Amén. A tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Él no te está llamando para matar a tu gente. Vamos a Efesios, capítulo 6. Terminamos con esto. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por último, fortalézanse con el gran poder del Señor. Amén. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer fuerte a las artimañas del diablo. Así es. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así es. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Amén. Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Amén. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermano, te invito que formes parte del pueblo de Dios. Dios te está llamando de que pares de pelear la batalla que no debes de estar peleando.
ya es suficiente. Las pérdidas que hemos tenido por mano propia nuestras, hermanos, ya es suficiente. Mi oración, hermanos, es que nosotros podamos hincarnos adelante de la cruz y reflexionar ese amor que Cristo tiene para nosotros hacia otros. Amén. Les invito que oren conmigo. Querido Dios, ¿cuánto de tu pueblo ha sufrido por nuestra propia mano? Dios, tú no quieres eso. Tú quieres que nosotros podamos seguirte a ti y ser leal a ti. Dios, perdónanos por esos momentos en cual atacamos a nuestra propia gente. Y eso incluye a nuestras familias, Dios. Ayúdanos a poder reflexionar tu amor en casa, en el trabajo, en las escuelas, en las iglesias y en la comunidad. Tú eres nuestro líder. Acompáñanos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.